Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da. Qué felicidad, querido, que usted nos acompañe nuevamente en el estudio de la palabra, estudiando, aprendiendo sobre el secreto de la vida, que por supuesto tiene nombre, tiene apellido y se llama Jesucristo. Hablando de Jesucristo, él tenía, Jesús, características, cualidades extraordinarias. Una de las historias que se cuentan sobre Jesús tiene que ver con un día que luego de haber enseñado y educado a la gente como él lo hacía, después de haber sanado, curado y aconsejado, se vinieron encima de él todos los niños o todos los que estaban por allí cerca. Fue un momento donde quizás hasta los discípulos se sintieron incómodos. Usted sabe que el judío y el hebreo consideraba a las personas después de los 12 años como una persona adulta. Y cuando todos esos chiquillos se pusieron cerca de Jesús, es probable que quizás Juan, Mateo, hasta el mismo Lucas se haya sentido preocupado. Tanto niño encima de Jesús. Los chicos los rodearon, algunos de ellos se sentaron en las rodillas de Jesús. Jesús charló, conversó con los niños. Una imagen bellísima. A veces uno dice, no, los chicos siempre son lindos. Sí, los chicos siempre son lindos. La mayoría de las veces cuando están limpios, bañaditos, peinaditos. La mayoría de esos chicos que fueron a las rodillas de Jesús conocían poco del agua y muy poco del peine y muy poco del aseo, pero eran hijos de Dios, y Jesús disfrutaba con los niños. Y ese es el comienzo de nuestra historia, de secreto de la vida para esta oportunidad. Dice en el libro de Mateo, el capítulo 19, el verso 13, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Querido, Jesús le dice a los discípulos, no le impidan a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. La primera interpretación de esto es que bíblica y correcta, es que para acceder a la eternidad, el corazón de niño, el corazón de confianza, el corazón de humildad es imprescindible, pero hay algo más. Aparece en la palabra, dice, de ellos es el reino de los cielos. De ellos es la oportunidad de la eternidad, porque de eso se trata la palabra reino de los cielos. Había alguien mirando esto. Era un muchacho joven. Algunos historiadores dicen que puede haber tenido entre 25 y 30 años de edad. Un muchacho sumamente educado, un muchacho que estudió en las mejores universidades de su tiempo, un muchacho noble, un muchacho buscador de Dios, va a aparecer en escena. Él está viendo todo lo que está ocurriendo. Y cuando Jesús dice que de los niños es el reino de los cielos, es como si algo lo acicateara a acercarse y a preguntar. Vea cómo aparece en las Sagradas Escrituras esta historia. La vamos viendo juntos. Dice la palabra, San Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Detengámonos un minuto en esto.
Lo primero que este muchacho se acerca, viene, se enfrenta con Jesús. Quizás todavía Jesús, teniendo algún niño en las rodillas, ha escuchado que Jesús le dice que para heredar la vida eterna es imprescindible ser como niño. A este muchacho, a este joven le interesa la vida eterna, le interesan los valores eternos. Le pregunto, ¿le interesa a usted? Seguro que sí. Usted es cristiano. Usted está mirando este programa. Usted le interesa el reino de Dios. Usted le interesa la eternidad. Usted le interesa sobrepasar la muerte. A usted le interesa esto. Estoy seguro de que es así. A este muchacho, a este joven también le interesaba. El problema algunas veces es que nuestros intereses están ligados al flaco conocimiento que tengamos del reino de los cielos y ligados muchas veces al desconocimiento de quien habla del reino de los cielos. Por eso es que este muchacho encara el cuestionamiento de esta manera. Dice, maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Léalo conmigo. Dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué dice el muchacho? Maestro, acabo de escuchar que hablas con los chicos, los sientas en tus rodillas, acaricias sus cabezas y hablas con tus discípulos y les dices que el reino de los cielos es de los niños. Yo comprendo eso. Ahora te pregunto, como joven que soy, como hombre importante, ¿qué bien haré? ¿Qué puedo hacer para obtener la vida eterna? El cuestionamiento es sincero. Yo creo que nadie puede negar la sinceridad del muchacho. A él le seduce la idea de la eternidad. Posiblemente ha participado de algún funeral y se da cuenta de que tener casa, que tener propiedades, que tener respeto de la gente, que tener un título, al fin y al cabo, en un momento determinado de la vida se termina y ahora él se cuestiona, ¿cómo podría yo obtener la eternidad? ¿Qué cosa puedo hacer? Muchas veces la gente se pregunta lo mismo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo obtener? Díganme cuál es el plan, cuál es el proyecto para que yo pueda vivir la eternidad. ¿Cuáles son los pasos a seguir para obtener la eternidad, para obtener el reino de los cielos? Miren lo que ocurre en la conversación de Jesús con el muchacho. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Lo primero que Jesús lo mira al muchacho y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, que se llama ¿qué? Que se llama Dios. Lo primero que tenemos que ver es lo siguiente, querido. Yo no puedo ni siquiera planificar ni pensar en obtener la eternidad si yo no igualo a las tres personas de la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay mucha gente diciendo por allí que Jesús era creado. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno puede ser bueno sino Dios. Tengo que creer que Jesús era Dios. Lo primero que este muchacho tenía que comenzar a creer y entender es que quien estaba enfrente de él no era un maestro común de Israel, no era un individuo que podía leerle los prerequisitos para llegar a entender y a vivir en la eternidad. Era aceptación de Jesús como Dios, la puerta para entrar en la eternidad. Eso es exactamente lo mismo ayer y hoy, y será siempre hasta que Cristo regrese. Porque me llamas bueno, hay uno solo, Dios, y se llama Jesucristo. Y entonces, la última parte de este versículo, el Señor le dice clarito al muchacho, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Primera cosa, querido,
No se me desvíe en este momento. Usted ya estudió acá y si no estudió aquí es porque salteó ese tema, el tema del valor que Jesucristo le da a los 10 mandamientos está en toda su vida aquí en la tierra. Él dijo, no he venido para cambiar, sino para cumplir los mandamientos. Eso es así. Eso es así. Puede buscar uno de los secretos de la vida que tiene que ver con los mandamientos de Dios y ahí lo va a encontrar. Entonces Jesús le dice a este muchacho, ¿tú quieres entrar en la vida? Tienes que comprender y tienes que entender lo siguiente. Los mandamientos de Dios son importantes. Repito, ¿tú quieres entrar en la vida? Sí, pues los mandamientos de Dios son importantes. Pero, vamos más adelante, no son lo más importante. Lo más importante es lo que él tiene enfrente, que se llama Jesús y lo que Jesús le va a enseñar al muchacho. Miren lo que Jesús le va a enseñar al muchacho, léanlo conmigo. Dice la palabra del Señor, Mateo 19, 16 al 22. Les dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué cita Jesús? Los mandamientos, no matarás, no robarás. No. Jesús le está dando vigencia ¿a qué? Le está dando vigencia a los 10 mandamientos, le está dando vigencia al decálogo. Importante esto, es un repaso para nosotros. Jesús le da valor total a los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son un reflejo del carácter de Dios. Ahora, uno puede, y lo van a ver ahora, uno puede haber aceptado y entendido la importancia cardinal de los 10 mandamientos. Puedo haberlo aceptado y entendido, pero puedo no haber entendido ni aceptado en el corazón el espíritu de aquel que escribió los 10 mandamientos, que se llama Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el problema del muchacho era ese. Él creía y él entendía que con la observancia de los 10 mandamientos él podía comprar la vida eterna y el Señor Jesús con su misericordia y su bondad le va a enseñar cómo son realmente las cosas para Dios. ¿Cómo son para Dios? Léalo, véalo conmigo. Mateo 19, 16 al 22, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Querido, el muchacho le dice, no me estás diciendo nada nuevo. Desde el día en que nací en una familia hebrea, nací en una familia que cree en la observancia de los 10 mandamientos. Mi abuelo me enseñó los 10 mandamientos, me los conozco de memoria a los 10 mandamientos. Me enseñaron a cuando llegara a la noche a hacer un repaso mental si estaba cumpliendo con los mandamientos o no, y lo he intentado y dentro de mi mente me siento bastante tranquilo que soy buen observador de los 10 mandamientos. Lo que me estás diciendo no es ninguna novedad para mí. Lo que les dije recién es el problema del muchacho. El problema del muchacho es que él conoce el espíritu de la ley o la letra de la ley, pero no conoce al escritor de la ley. Pasa lo mismo con las Sagradas Escrituras, querido. Hay muchas veces que nosotros conocemos mucho de Biblia y mucho de dogma y mucho de doctrina, pero no he tenido un encuentro personal con aquel que inspiró las Sagradas Escrituras. Y este muchacho tiene esa sinceridad. No olviden nunca. Si hay algo que Dios busca, es gente sincera. Y el muchacho era sincero. Por eso Jesús se queda con él, conversa con él, ama Jesús al muchacho. Porque el chico, el hombre tiene realmente el interés en la salvación. Se ha detenido y a preguntar ¿qué puedo hacer para salvarme? Es sincero, es natural. Y es más, cuando contesta que eso lo sabe, lo de los 10 mandamientos, también es sincero. Está aprendiendo, está frente al maestro, está aprendiendo. Y Jesús entonces le dice,
Ok. No vamos a entrar en una discusión teológica sobre los 10 mandamientos. Vamos a ir al espíritu de todo esto. Fantástico, muchacho, ¿tú quieres la vida eterna? Él le dice, sí, yo la quiero. Pues mira, vende, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Qué lindo. Qué lindo. Querido, un tiempo para esto. Es el momento de darle el primer lugar a Dios en su vida. Este muchacho le daba un lugar de privilegio a Dios en su vida. No hay duda al respecto de eso. Y eso es bueno, y eso es lindo. Pero habrá un momento donde los caminos se bifurcan, donde usted y yo, como este muchacho, tendremos que haber tomado una decisión. El asunto no solamente era dinero, el asunto era primacía. Él tenía que comprender eso y yo tengo que entender eso. Mi estudio es importante, mi trabajo es importante, mi casa es importante, tu esposo, tu esposa es importante, tus hijos, mis hijos son importantes, pero Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Jesús quería enseñarle al muchacho y enseñándole al muchacho nos enseña a nosotros a través de los siglos. Dice la preciosa palabra de Dios algo muy importante, léalo conmigo. San Lucas 12, 19 al 20, dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay una palabra allí, necio. Ustedes conocen el resto de la historia del joven rico, se fue triste y cabizbajo porque tenía muchas posesiones, porque no entendió el mensaje, la vida, la historia del joven rico es una vida inconclusa, es una vida que no sabemos qué ocurrió en el futuro. Lo que Dios nos dice aquí, hay un problema con el ser humano, que cuando llegan los momentos trascendentales de la vida, muchas veces actuamos por necedad. Por necedad. Significa esto que sabiendo lo que está mal y en lugar de dejarlo, lo seguimos practicando. En programas pasados hablábamos sobre salud, en programas pasados hablábamos sobre los 8 remedios naturales, en programas pasados hablábamos sobre la dieta edénica, hablábamos sobre lo que el Señor quiere que comamos, en programas pasados hablábamos sobre que Dios quiere que nuestra vida prospere y nuestra salud también, pero muchas veces somos necios. Somos necios. Usted, por ejemplo, quizás está fumando todavía. Yo no tengo que darle un argumento bíblico para que usted sepa de que el cigarrillo lo está matando, porque usted lo sabe. Y si usted sigue fumando, con todo el amor cristiano, tengo que decirle, usted está matando su cuerpo. Usted está destruyendo este templo que el Señor le ha dado. Y si usted lo está haciendo y lo hace a propósito, es producto de esta palabra que usa la Biblia, necedad. ¿Cómo es posible que si yo sé que esto me está matando, yo sea tan necio? Lo mismo con el alcohol, con el vino y todos sus derivados. ¿De qué me vale darle todos los argumentos bíblicos habidos con respecto al alcohol, cuando usted sabe que le hace mal, cuando usted sabe que las veces que ha tenido problemas con su esposa, con sus hijos,
con el vecino, ha sido producto de que el alcohol le ha hecho perder el control de su vida y luego usted llora, se angustia y se desespera. ¿Por qué sigue practicándolo? Por una cuestión de ¿qué? De necedad, de necedad. Y lo mismo ocurre con muchas áreas de la vida. Yo tenía un vecino que tenía problemas de diabetes bien serios, fumaba, bebía. Los médicos le dijeron, tienes que dejar, tienes que cambiar tu dieta. Un día un dedo se le puso negro y se lo tuvieron que cortar. El médico le dijo, los vecinos le dijimos, tienes que cambiar tu dieta, compañero, si no te van a cortar el resto de la pierna. Pero él no quería, siguió fumando, siguió viviendo, siguió comiendo como él quería. Le cortaron la pierna hasta la rodilla. Pronto se le puso negro el otro dedo de la pierna que le quedaba y vino la recomendación, tienes que cambiar, tienes que mejorar para que puedas curarte, para que no te corten. Finalmente, queridos, por necedad le cortaron las dos piernas y solamente le quedó el tronco, pero por necedad también murió y falleció. ¿Comprende lo que yo quiero decirle? A esta altura del estudio de la Biblia, usted y yo ya vamos teniendo suficiente conocimiento de la palabra de Dios para humillarnos delante del Señor, dejar de lado la necedad, darnos cuenta de que, como la gente dice, como muchas veces nosotros decimos, sin Dios no somos nada. Pues claro que sí, queridos, sin Dios no somos nada y lo que usted y yo necesitamos es ser humildes delante del Señor. El joven rico se fue triste, se fue angustiado porque tenía muchas posesiones. Mire lo que dice la Biblia para usted y para mí ahora. San Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Estamos hablando de valores eternos, estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de la pregunta del joven rico, ¿qué puedo hacer para obtener la eternidad? Estamos hablando de la inquietud que llevó a Nicodemo delante de Jesús, ¿cómo puedo obtener la eternidad? Desde que usted se puso enfrente del televisor, enfrente de su computador, desde ese momento se nota que usted es una persona que está buscando de Dios, y si está buscando de Dios, está buscando la eternidad, y si está buscando la eternidad, querido, es el momento de aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Le repito esta declaración bíblica porque es bien importante, léala conmigo, vamos a darle un énfasis especial en una palabra. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Usted me mira y dice, pastor, entonces tengo que vivir humildemente, pobremente, angustiadamente en la vida. Nadie le ha dicho eso, querido, nadie le ha dicho eso. Yo tengo amigos, buenos cristianos, buscadores de Dios y de la eternidad, que manejan Mercedes-Benz y tienen mansiones y el Señor los ha prosperado. La única diferencia es que ellos, a pesar de todo lo que tienen, su prioridad tiene que ver no las cosas terrenales, sino la eternidad y el servicio a Dios por sobre todas las cosas. Importante eso, importante es lo que vamos a leer juntos. Lea conmigo, deje que el Espíritu Santo le hable y me hable. Dice Jesús en Mateo 6, 19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Viniendo algunas veces hasta aquí, hasta el canal de televisión, suelo pasar por una casa de 2 pisos que está en una esquina. Me he detenido algunas veces a mirarla, a contemplarla. Está totalmente derruida y abandonada. Plantas se meten por las ventanas. Se ve que hace años que nadie entra allí. Y usted me dice, pastor, ¿y por qué se detiene a mirarla? Porque me impresiona,
porque alguna vez fue una casa bella, porque alguna vez allí vivió gente, allí hubo un padre con ilusiones, una madre con expectativas, seguramente allí nacieron hijos, allí seguramente hubo cumpleaños, se cortaron pasteles de cumpleaños, se inflaron globos de cumpleaños, en esa casa hubo amor, en esa casa alguna vez hubo alegría, en esa casa alguna vez hubo tristeza, y ahora, años después, la casa está abandonada, derruida, y me paro y la miro y digo, ¿será que el dueño vive? Es probable que no, que murió. Y si pudiera ver ahora esa casa que construyó con tanto anhelo, con tanta interés para dejárselo a los hijos y a los nietos, la miro a la casa y pienso, ¿de qué vale? Y comparo este versículo, ¿de qué vale si hacemos una casa, si construimos para que quizás ahora esas familias están peleadas justamente por la propiedad? Quizás ahora abogados luchan por saber quién se queda con la propiedad. ¿De qué valió todo eso? Querido, el joven rico seguramente tenía casa, tenía muchas propiedades. Se fue triste. ¿Cómo te vas a ir tú dentro de un momento? ¿Cómo te vas a ir tú dentro de un instante cuando el programa termine? Yo anhelo de todo corazón que tú y yo nos vayamos con la alegría y con gozo y con el deseo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás aquí se corrompe. Un versículo más de la Biblia para darle más fuerza a este concepto tan divino. Dice Jesús en Mateo 13:44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús enseñaba también. Dice Jesús, quizás hoy, en este instante, tú estás comprendiendo y entendiendo que la eternidad es un tesoro muy, pero muy grande. Quizás tú estás comprendiendo hoy lo que Jesús le dijo al joven rico y él no entendió. Quizás tú estás entendiendo, el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo y me está diciendo, vende todo lo que tienes, deshazte de todo lo que tienes y compra lo más importante, tesoros en el reino de los cielos. No te estoy diciendo que vendas tu casa. Estoy diciéndote que pongas tu casa en segundo o en tercer lugar. No te estoy diciendo que regales tu dinero. Te estoy diciendo que no vivas pensando en el dinero, que pongas tu corazón en las cosas del cielo. No te estoy diciendo que abandones tu familia, porque no es lo que Dios está diciendo. Está diciendo el Señor que tu primer familia, mi primer familia se llama Jesucristo. La parábola dice, el hombre va, vende todo lo que tiene y se queda con lo que él sabe que es lo más importante. Se llama Jesucristo, es el secreto de la vida, y si usted lo acepta a Cristo en este momento, querido del cielo, las puertas de la eternidad se abren para usted. Lo invito a aceptar a Cristo, el secreto de la vida eterna.